Hola, ¿qué tal mis gamers? Quiero hacerle este videito cortico, este videito les prometo que va a ser muy rapidito, porque muchos me preguntan si importa o no. He visto durante mucho tiempo en comentarios el índice de combate en el PvP. Bien, la verdad es que sí importa. Ya lo que pasa es que tiene un límite, o sea, da igual que a usted le lleven 2000 de índice como que le lleven 6000. Lo que no da igual es si tiene el mismo índice o si usted se lo lleva al enemigo. ¿Qué pasa? Miren, la respuesta está aquí, es sencilla. Usted toca el índice de combate y tiene un párrafo ahí pesado que nadie se lee, pero que está ahí. Dice, su índice de combate es 25.600, porque no he llegado todavía, cuando estoy grabando este video, a 1100. Y ahí a partir de ahí va a subir a 29.000, prácticamente con solo equipar los dos objetos nuevos. Pero el punto es este. Dice, estoy por encima de mi nivel de dificultad en 2648 de índice, y eso hace que mi daño aumente en un 11% a los enemigos en el mundo. Pero acá abajo dice, contra los jugadores el daño no puede aumentar o disminuir más de un 10%. Quiere decir que el índice, igual si usted tiene el mismo índice que yo, no tiene problema, nos hacemos el daño tal cual. Pero si tú tienes más de cierta cantidad de índice, no es 2000 el número exactamente. Lo que pasa es que yo aquí puedo estar pasado ya. Tendría que quitarme objetos. Vamos a ver. Por ejemplo, voy a quitarme ese objeto y vamos a ver en cuánto quedamos. Índice con 1000 sigue siendo ya un 10, un 9. Anda por ahí. 1000 algo. Ya se cumple la condición ya del 10-9%. Al menos es lo que dice contra el mundo. Y luego nos especifica que contra el jugador nunca llega al 11%, sino el 10 solamente. Que para el caso es casi lo mismo. El punto es, ahora mismo hay personas en el PvP que tienen 1100 ya de nivel. Y yo no tengo 1100, por lo cual todos ellos tienen 3000 más de índice de combate como mínimo que yo, por esas dos nuevas piezas. ¿Qué quiere decir esto? Que me van a infligir un 10% más de daño cuando estemos en una batalla PvP. Si yo estoy por encima de tu nivel de índice, además de infligirte 10% más de daño, tú me infliges a mí un 10% menos de daño. Es un efecto bastante fuerte, porque yo ahora entro al PvP e inflijo 10% menos de daño a las personas que tengan 1100. Y ellos me van a infligir a mí un 10% más de daño solamente por tener más índice de combate que yo. Entonces el índice de combate, por supuesto que sí es importante. Por eso es importante subir el equipo de nivel, que yo no lo tengo tan alto. Recientemente me estoy poniendo al día con esto. Ya voy ya para tercera 21. Y así estoy tomando pieza a pieza porque me he quedado un poco atrás. X motivos. Pero bueno, ahí vamos. El punto es que es importante subir porque cada nivel de esto te va a dar 14 puntos, 12, 14 puntos de índice, por ahí algo así. Y cuando tú sumas cada nivel, cada ronda de nivel contra el que tiene el equipo en 30, me lleva 700, 800 de índice solamente en equipo. Incluso aunque estemos en la misma dificultad, en el mismo nivel, con las mismas gemas, con todo, si él tiene el equipo en 30, me lleva ventaja y me va a dar más fuerte en el PvP y yo le voy a dar menos en el PvP. Por eso es que es importante subir el índice con todas las vías posibles, ya sea por equipo, por gema, por lo que sea. Porque sí, las gemas legendarias también nos suben el índice de combate. En 36 puntos, por ejemplo, las de 5 estrellas suben un poquito más, 78 puntos. Entonces, ¿qué pasa? Un jugador que ya tenga, por ejemplo, 8000 de resonancia, no es solo la resonancia lo que te está aplastando la resonancia, te está aplastando que tiene más índice porque las gemas les están dando más índice. Por lo general, esos jugadores tienen el equipo al 25, al 30 incluso, entonces por todos lados te está dando más fuerte. Por eso es que son tan duros también. Y las gemas también, por supuesto, las gemas también, que ese es otro tema que lo hemos tratado en otro video. Todo esto sumado, pero bueno, el punto del video era el índice de combate. ¿Influye o no? Sí influye. ¿En cuánto? Hasta en un 10%, no más de un 10%. Pero creo que es suficiente para marcar la diferencia en el PvP. Entonces, esto es lo que quería aclararles. Me enrollé un poquito más de lo que pensaba para explicarles bien este tema, pero me parece que ha quedado bastante claro. Sí, si el contenido que hago les gusta, como siempre les digo, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.